Buenas tardes, jóvenes. Saludos, grato placer de poder compartir con ustedes esta sesión, esta clase de hoy. Como ya vimos en el plan de evaluación, el primer objetivo vamos a hablar acerca de la programación orientada a objetos. Vamos a ver en esta sesión unos conceptos esenciales de este paradigma de programación que es muy utilizado hoy en día. Cualquiera pues que programe, que sea un desarrollador de aplicaciones, la hace bajo este paradigma de la programación orientada a objetos. Y ella tiene sus orígenes allá en 1967 con el surgimiento de un programa llamado Simula 67. Pues para ese momento querían simular el comportamiento y funciones de un objeto real de la vida real. Entonces, debido a la complejidad y a las limitaciones, por así decirlo, de la programación de ese entonces, de la metodología usada, que es la programación estructurada, era demasiado difícil, por no decir imposible, lograr ese objetivo. Entonces lograron llegar a una solución de crear una metodología, de crear un programa que pudiera ser capaz de simular, vamos a tomar esa palabra, o de abstraer del mundo real y crear software de programas que simularan su comportamiento. Dando un ejemplo, que si por ejemplo agarramos un motor de un vehículo y ese motor tenía 100 piezas, estaba conformado por 100 piezas, entonces el programa iba a crear módulos que imitaran el funcionamiento de o replicaran el funcionamiento de cada una de esas piezas. O sea que si eran 100 piezas en lo real, en el sistema informático iban a ser 100 módulos que cumpliera cada función de esa pieza y en conjunto iban a conformar un motor. ¿Ok? Entonces así avanzó con la creación de SmartPad. Allá en el 69, por el año 85, surge el C++, que aún todavía hoy en nuestra era, en nuestro tiempo, está activo. También surge el Ethics y también en los años 90 surge el Java, que aún hoy en día sigue siendo muy utilizado, uno de los lenguajes de programación más utilizados hoy en día, el Java, el C++, entre otros. Vamos a mencionar otro que está muy sonado hoy en día, el Python. ¿Quién no ha escuchado acerca del Python? Pues es una herramienta que nos permite crear software de inteligencia artificial. Entonces llegamos al punto clave. ¿Qué es la programación orientada a objetos por sus siglas? La programación orientada a objetos se basa en crear nuevos tipos de datos. Bajo este paradigma, estos nuevos tipos de datos son conocidos como objetos. Y en este paradigma, el programa, nuestro código, se divide o se compone de dos módulos. Ok, el primer módulo que tiene que ver con los datos y los atributos o propiedades o características de un objeto, y el segundo módulo que tiene que ver con sus funciones, que en este paradigma son conocidas como métodos. Ok, ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos conseguir esa información? ¿Cómo logramos crear esos datos? ¿Cómo logramos hacer? Aquí viene otro concepto esencial, lo que es la abstracción, que es características y comportamientos esenciales de un objeto. ¿Cómo así? Bueno, vas a sacar las características esenciales de un objeto de la vida real para codificarlo y crear un software informático. Un objeto puede contener muchas características. Por ejemplo, esta taza. Podemos agarrar uno de sus características como el color, el logo, si tiene algún logo, su capacidad de guardar un fluido, un líquido. También podemos ver que tiene un código de barra que identifica este producto. Ok, son datos, son propiedades. Vamos a otro ejemplo, la computadora. Características esenciales que podamos sacar de la computadora. Bueno, vamos a mencionar varias. Podemos sacar el color, el tamaño, tipo de procesador, memoria, disco duro, tipo de pantalla, cuántos puertos USB tiene, cuántas salidas de video tiene, si tiene mouse incorporado o no,
si tiene cornetas o no, o sea, muchas características, ¿ok? Muchas tiene, pero fíjate, la abstracción nos dice que va a agarrar las esenciales según sea lo necesario y lo requerido para nuestro programa, ¿ok? Por ejemplo, si queremos crear una aplicación que registre la factura, la venta de computadora, ok, vamos a agarrar las características esenciales de una computadora, bueno, el modelo, la marca, las características internas como el procesador, la memoria y almacenamiento interno. Estas serían características esenciales. Las pulgadas de la misma son características esenciales que a la hora de vender o ofrecer ese producto, esas nos van a ser de gran importancia para el programa de facturación. Ok, el concepto de abstracción nos enseña básicamente lo siguiente, que todo objeto tiene datos. Esos datos, bajo este paradigma, lo vamos a conocer como atributos, propiedades, características de nuestro objeto. Repito, bajo la abstracción vamos a extraer esos datos, de muchos que hay, vamos a desechar los que no nos sirven y vamos a agarrar los esenciales. Y esos datos los conocemos como atributos. Pero también un objeto tiene funciones. Y esas funciones de lo que podamos hacer con ese objeto, con una computadora, con una taza o cualquier otro objeto de la vida real, eso en este paradigma lo conocemos como métodos, ¿ok? Funciones es igual a métodos. Datos son iguales a atributos o propiedades de nuestro objeto. Vamos a seguir con un ejemplo. Tomemos el ejemplo de una taza. Supongamos que esta taza está servida o contiene refresco, ¿ok? Digamos que está por la mitad. Para nosotros en ese momento, para este ejemplo, esta taza podemos agarrar el atributo de volumen o capacidad, ¿verdad? Que ella puede almacenar de líquido en su interior. El líquido en sí, qué tipo de líquido contiene, si es refresco, si es agua o cualquier otro líquido, ¿verdad? O la cantidad de líquido que contenga esa taza. Por ejemplo, véndame una taza de café, ¿ok? Entonces, la cantidad de café que se va a servir en esta taza va a ser de 400. Vamos a hacerlo más práctico. Supongamos que hay una máquina dispensadora de café, ¿ok? Y esa máquina tiene varias opciones. Entonces hay que crear un programa que sea capaz de que esa máquina sirva la cantidad correcta de café según el envase seleccionado, ¿ok? Entonces, para que esa máquina de café no bote o derrame o eche más café de lo que el envase pueda soportar, necesitamos saber las características de capacidad de esa taza. ¿Okay? Hay tazas más chicas, hay tazas medianas, hay tazas más grandes. Entonces, ese dato de la capacidad de nuestra taza debe ser codificado en el programa de esa máquina. De modo que cuando el usuario le dé taza mediana, entonces como atributo una taza mediana tiene la capacidad de recibir 400 mililitros de líquido. Entonces, la máquina va a llenar esa taza o va a soltar la cantidad de 400 mililitros de café. ¿Ok? Entonces, cuando ella cumpla esa función, ¿ok? Se va a detener y obviamente no va a derramar el café. ¿Por qué? Porque está configurado, está codificado que la capacidad de esta taza es de 400 mililitros. Él no va a servir ni más ni va a servir menos porque se le está pidiendo esa cantidad según la capacidad de la taza. ¿Ok? ¿Me van entendiendo hasta ahora? ¿Y qué podemos hacer con la taza? ¿Qué funciones tiene? La podemos llenar de café o de refresco, la podemos beber, podemos agarrar la taza para beber con ella, pero también podemos agarrar y vaciar. Por ejemplo, usted agarra la taza, la llena de agua, full, y la vacía en otra parte. Son funciones que usted puede hacer con ella. Para este programa, para este paradigma, son conocidas como métodos. Dese cuenta, atributos, métodos. Atributos, propiedades, características,
funciones, métodos que podemos hacer con un objeto. ¿Ok? Si ya han entendido hasta este momento, les voy a dejar una tarea para que resuelvan y podamos entonces discutir en la próxima clase. ¿Cuál es la tarea, profesor? Bueno, aprender programación orientada a objetos, ¿ok? Y van a aplicar este conocimiento. Van a agarrar de la vida real una jarra, un camión y un avión y van a abstraer los atributos esenciales de estos tres objetos y sus métodos o funciones que correspondan a esos objetos. Y en la próxima clase vamos a debatir un poco más de esto, vamos a afirmar este conocimiento y vamos a desarrollarlo para poder avanzar con los otros conceptos esenciales y poder usar un programa como por ejemplo Python o Java y codificar bajo este paradigma. Dicho todas estas clases, todas estas palabras, bueno, espero verlos pronto. Gracias.